Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 29 de agosto. Iniciamos a nivel nacional. Pierre Poilievre llama a Jagmeet Singh a romper su acuerdo con los liberales. El líder conservador Pierre Poilievre le pidió hoy al líder del NDP, Jagmeet Singh, que abandone el acuerdo que mantiene en el poder al primer ministro Justin Trudeau para forzar a unas elecciones federales este mismo otoño. Además, acusó a Singh de mantener el acuerdo con los liberales vigente para su propio provecho. Escuchemos a Poilievre. And heroin, he's going to keep his job as well. Justin Trudeau prefiere que una generación completa se quede sin hogar. Prefiere que 2 millones de personas tengan que subsistir gracias a bancos de alimentos. Que un 25% de los niños vayan con hambre a la escuela. Él prefiere eso antes que ceder el poder. Él no va a renunciar. A él hay que echarlo y la persona para hacerlo es Jagmeet Singh. Está claro que Singh no se unió a los liberales para bajar los precios de los alimentos o de las viviendas. Ambos se han disparado desde que él se unió a esta coalición. Él aceptó mantener a Trudeau en el poder para obtener su pensión. Jagmeet Singh está intentando retrasar las elecciones hasta después de febrero del año que viene para poder calificar a una pensión de $2.2 millones pagada por los contribuyentes. Por eso los contribuyentes lo están llamando Singh el vendido. Mi mensaje para Singh, el vendido, es este: pon a la gente por encima de tu pensión. Rompe con la costosa coalición con Trudeau para forzar a unas elecciones. Con el tema de las pensiones, Poilievre se refiere a que hay una serie de diputados que necesitan conservar sus escaños hasta el próximo octubre para poder optar a una pensión. Sin embargo, dado que Singh fue elegido por primera vez en unas elecciones parciales en febrero del 2019, puede optar a su pensión dentro de 6 meses, que es mucho antes de que expire el acuerdo con los liberales. A principios de esta semana, la jefa de la Casa de Gobierno, Karina Gould, declaró a la prensa que estaba bastante segura de que el acuerdo se iba a mantener hasta la fecha de vencimiento acordada por ambos partidos, que es junio del 2025. Y a propósito de este tema, Freeland le responde a Poilievre sobre el llamado a las elecciones. La viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, respondió al llamado del líder de la oposición, Pierre Poilievre, para que el NDP rompa su acuerdo con los liberales y se llame a elecciones de inmediato. Según Freeland, la petición de Poilievre se debe a que los conservadores se sienten amenazados por el progreso económico que ha tenido el país en los últimos meses, con, por ejemplo, indicadores como la reducción de la inflación, los recortes consecutivos de las tasas de interés, así como también otros recortes que ya se están pronosticando para los próximos meses. Escuchemos cómo lo dijo Freeland. The reality is, in recent weeks and months, we have had a steady stream. Todas estas son buenas noticias para ti, para las familias y para el país, pero resulta que son malas noticias para los conservadores. Y me parece que es muy patético que las buenas noticias económicas que estamos recibiendo para Canadá y para los canadienses, los conservadores consideren que son malas para ellos. Ellos están viendo que las buenas noticias van a seguir llegando y están un poco preocupados por eso. Y tal vez deberían estarlo. Y pasando a otro tema, los trabajadores de Toronto son los que recorren las mayores distancias del país para llegar a sus puestos de trabajo. Cada vez más canadienses se desplazan al trabajo y el tiempo medio de desplazamiento ha vuelto a los niveles prepandémicos, según los nuevos datos publicados por Estadísticas de Canadá. El número de personas que se desplazan al trabajo alcanzó los 16,5 millones en el mes de mayo, lo que supone un aumento de 585,000 en comparación
con el mismo periodo del año anterior, según la Agencia de Estadísticas. Los datos continúan una tendencia al alza en los últimos años tras los importantes descensos que se registraron en el 2020 y 2021, cuando las restricciones por la pandemia mantuvieron a muchos trabajadores en casa. El canadiense promedio pasa ahora 26,4 minutos trasladándose al trabajo, justo por encima del máximo anterior de 26,3 minutos en mayo del 2016, según estos datos. Las ciudades del área metropolitana de Toronto y Hamilton y sus alrededores se llevan la peor parte de los largos desplazamientos del país. Toronto tiene el tiempo de desplazamiento más largo con 33,3 minutos según estos datos. Después de Toronto encabezan la lista de desplazamientos más largos Oshawa con 32,6 minutos, Barrie con 30,7 minutos y Hamilton con 30,6 minutos, donde los trabajadores tienen desplazamientos más largos que los que viven, por ejemplo, en Vancouver, que le toma 30,5 minutos llegar a sus puestos de trabajo, y Montreal 29 minutos. Una quinta parte de los trabajadores de Oshawa emplean 1 hora o más en llegar al trabajo. Eso también se desprende de estas estadísticas. Es el porcentaje más alto de todas las ciudades. Toronto, un 15,7% de los trabajadores, tiene la segunda mayor proporción de trabajadores con un desplazamiento largo, seguido de Barrie con un 14,6%. Y vamos a hablar sobre la nueva normativa sobre teléfonos móviles en las escuelas. A pocos días del inicio del año escolar, la ministra de Educación de Ontario está recordando a padres y estudiantes que el uso de teléfonos móviles en las escuelas de la provincia está restringido. Para ello, están lanzando una nueva campaña informativa para que todos estén conscientes sobre lo que dice la normativa, que entrará en vigor tan pronto inicien las clases. Escuchemos a la ministra de Educación de Ontario, Jill Dunlop. Para mantener a los chicos enfocados en su aprendizaje en las aulas y no en la notificación de sus teléfonos, estamos prohibiendo el uso de celulares en los salones de clase. Para los estudiantes desde kinder hasta el grado 6, estamos prohibiendo los teléfonos móviles todo el día. A los estudiantes desde el grado 7 en adelante se les requerirá que apaguen sus teléfonos o los pongan en modo de silencio y los mantengan guardados fuera de la vista mientras estén dentro de las aulas. Por supuesto, los estudiantes que necesiten sus teléfonos por algún requerimiento educativo especial o para monitorear un problema de salud podrán usarlo. Los estudiantes del grado 7 al 12 solo podrán utilizar sus teléfonos móviles cuando estén en su tiempo libre y nunca durante las clases. La ministra Jill Dunlop señaló que si un profesor pide que se guarden o apaguen los móviles y los alumnos no acatan esas normas, se les pedirá que pongan el teléfono en un espacio seguro del aula. Si los alumnos no lo hacen, se les pedirá que vayan al despacho del director. Dunlop dijo que la campaña publicitaria sobre las nuevas normas comenzó esta semana y que va a incluir anuncios en internet y en la prensa. De cara al regreso de los estudiantes la semana que viene, ella admitió que la aplicación de estas normas puede significar un gran problema, pero afirmó que ya existen políticas disciplinarias que permitirán a los educadores hacer cumplir estas normas. El gobierno de Ford anunció la prohibición de los teléfonos móviles en abril, pero las nuevas normas van a entrar en vigor con el inicio del año escolar 2024-2025 la próxima semana. Y amigos, por otro lado, el gobierno justifica las medidas migratorias anunciadas esta semana. La viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, justificó hoy las medidas migratorias anunciadas esta semana por el gobierno federal para reducir el número de trabajadores temporales extranjeros. Según la ministra, el incremento exponencial en los permisos para las empresas poder contratar trabajadores temporales extranjeros se debió a circunstancias excepcionales creadas por la pandemia, pero que esas medidas ya no están justificadas en el contexto actual. Escuchemos a Freeland. Today, though, that is not. Hoy esa ya no es la situación y creo que tiene mucho sentido decir que si el desempleo está en 6% o más, no vamos a procesar nuevas solicitudes para trabajadores temporales extranjeros. Hay canadienses en tu ciudad que necesitan un trabajo. Considéralos a ellos y ofréceles el trabajo a ellos. Creo que tiene mucho sentido decir que no vamos a tener más de un 10% de empleados en una empresa que sean trabajadores temporales extranjeros, porque al final del día, si
Si una empresa dice que para sostenerse necesita más de ahí, entonces tenemos serias preocupaciones sobre ese modelo de negocio. Las nuevas medidas con relación a la contratación de trabajadores temporales extranjeros entrarán en vigor el 26 de septiembre y específicamente son las siguientes. El gobierno federal rechazará las solicitudes de trabajadores extranjeros temporales de bajos salarios en regiones con una tasa de desempleo del 6% o superior para la mayoría de los sectores. Los trabajadores contratados a través de la corriente de bajos salarios podrán trabajar un máximo de 1 año en lugar de 2 y los empleadores en la mayoría de los sectores se limitarán a contratar un máximo del 10% de su fuerza laboral del programa de trabajadores temporales extranjeros en el futuro en vez del 20%. Ahora hacemos una breve pausa y cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales informaciones del mundo en el día de hoy. Amenazan con arrestar a Edmundo González Urrutia si no acude a la citación de la Fiscalía. El Ministerio Público de Venezuela citó nuevamente al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia y advirtió que si no comparece será emitida una orden de aprehensión. El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia fue citado en el día de hoy por tercera vez por el Ministerio Público de Venezuela para que responda por la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en una página web, algo que las autoridades venezolanas consideran una usurpación de funciones. La nueva citación advierte que si González Urrutia no comparece ante el despacho fiscal el viernes 30 de agosto a las 10 de la mañana, hora local, se considerará que existe peligro de fuga y peligro de obstaculización, por lo que se procederá a tramitar una orden de aprehensión. González Urrutia, de 75 años, ha limitado sus apariciones públicas a videos en sus redes sociales desde el pasado 30 de julio. El diplomático de carrera ha sido citado en 2 ocasiones por el Ministerio Público, pero no ha asistido, argumentando que no cuenta con garantías y que se están precalificando delitos no cometidos. En un encuentro virtual con la prensa, María Corina Machado le dijo hoy a los periodistas que sospecha que el próximo paso de la dictadura sea allanar la residencia de González Urrutia. Escuchemos a María Corina Machado. Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Mi oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Mi oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir, Daniel. Y el presidente electo tenemos que protegerlo. Y nos vamos ahora hacia los Estados Unidos porque esta noche Kamala Harris y Tim Walz darán su primera entrevista. En la noche de hoy, los demócratas Kamala Harris y Tim Walz, candidatos demócratas a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos, darán su primera entrevista conjunta desde el estado de Georgia. Julia Riera de La Voz de América nos informa más. Este jueves, Kamala Harris y Tim Walz darán su primera entrevista conjunta desde que aceptaron sus nominaciones como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. La entrevista se emitirá a través del canal estadounidense CNN y tendrá lugar a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Los candidatos van a hablar desde el sur del estado de Georgia, donde en este momento se encuentran llevando a cabo varios eventos de campaña.
El aspirante a la vicepresidencia, Tim Walz, ya ha dado entrevistas a algunas de las grandes cadenas del país. Pero esta noche va a ser importante porque será la primera vez para Kamala Harris desde que llegó a la cima del Partido Demócrata. Por su parte, su rival Donald Trump estará esta noche en el estado de Wisconsin, donde va a realizar un acto de campaña. Todo esto mientras una encuesta reciente del New York Times señala que a nivel nacional, Harris se encuentra por delante de Donald Trump con 3 puntos porcentuales de diferencia. Unas elecciones en las que sin duda ambos candidatos están muy ajustados y en las que, según expertos, estados clave como Pensilvania, Michigan o Wisconsin tendrán un gran peso. Julia Riera, Voz de América, Washington. Y ahora seguimos en Francia, donde la justicia ha imputado y dejado en libertad controlada al fundador de Telegram. Imputado y bajo control judicial. En esa situación ha dejado la justicia francesa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, quien fue detenido el pasado sábado en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París, al acusarlo de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada. Los jueces de instrucción lo imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita de una banda organizada, castigado con hasta 10 años de prisión. Entre los otros delitos imputados figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes de banda organizada. Los magistrados también lo investigan por complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros. La compañía ya aseguró tras la detención que cumple las leyes de la Unión Europea y que es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos que puedan cometer usuarios. Es totalmente absurdo pensar que el responsable de una red social como Pavel Durov puede estar involucrado en hechos criminales que serían cometidos a través de su mensajería, así lo declaró su abogado en el Tribunal de París. Telegram está conforme en todos los puntos a las reglas europeas sobre lo digital, es moderador con las normas idénticas a las otras redes sociales, dijo su abogado. Telegram cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. La mensajería cifrada, que defiende la confidencialidad, desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania iniciada en febrero del 2022 y es usada activamente por políticos y observadores de ambos bandos, pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado. Hay posibilidades de lluvias en horas de la noche y temperaturas entre 28 y 19 grados. En Ottawa, lluvias pronosticadas, temperaturas entre 24 y 17 grados. Estará soleado en Montreal, cielos despejados y temperaturas entre 27 y 19 grados. Soleado también en Vancouver, con temperaturas entre 23 y 14 grados. Y cielos despejados en Calgary, con temperaturas entre 27 y 10 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que a partir de la próxima semana, a partir del 3 de septiembre, Ondas FM entra en la era de la radio digital. Estaremos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la 100.7 FM en el canal 4. Ahí los esperamos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de la comunidad latina recordándoles que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.